Buenas tardes, soy el alcalde Ron Ehrenberg con el juez del condado de Bejar, Nelson Wolf. Nos acompaña esta noche la doctora Colin Bridger, asistente de administrador de la ciudad, y esta es nuestra actualización de COVID-19 para la comunidad. Hoy reportamos 2.192 casos o 2.213 casos de COVID-19. Para darles una actualización del viernes, tenemos 72 casos nuevos el viernes, 16 casos nuevos el sábado y 5 casos nuevos el domingo. De todos estos, 23 casos son de contagio en la comunidad y 37 de presos de la cárcel y 5 de los asilos. 30 casos adicionales están bajo investigación y se van a categorizar con investigaciones de rastreo de contacto y cuando se completen. Como recordatorio, ya que el equipo de informática del Departamento Metropolitano se tomó unos días de descanso, el tablero se va a actualizar esta noche, va a reflejar los totales hasta el viernes y se va a actualizar mañana. Afortunadamente no hay ninguna nueva muerte que reportar y vamos parejos a 50% de todos los casos confirmados que se han recuperado completamente. En los hospitales seguimos bastante fuertes en capacidad, 80% de respiradores y 74% de camas de hospital disponibles. Tenemos 77 pacientes positivos en hospitales locales, con otros 7 bajo investigación esperando los resultados de COVID-19, que es un total de 84 pacientes potenciales de COVID-19 hospitalizados. Hay 36 pacientes en terapia intensiva, al igual que 18 utilizando respiradores. Es un pequeño incremento del día de ayer. Pero es importante notar, y esta es una información muy importante para nuestra comunidad. Hablamos del equipo de transición de salud, de la importancia de establecer condiciones para asegurarnos de que haya capacidad al empezar a abrir nuestra comunidad. Capacidad de hacer pruebas, dar tratamiento y aislar nuevas infecciones que comiencen al empezar a haber nuevas actividades abiertas. Y quiero decirles hoy, tenemos ahora tenemos la capacidad de realizar 3,000 pruebas al día aquí en San Antonio, que fue una ganancia muy importante de nuestro equipo de transición de salud y vamos un poco días adelantados y el día de hoy reportamos con mucho gusto que tenemos capacidad de 3,000 pruebas al día en San Antonio, así que vamos en la dirección correcta. Los dejo con el juez. Gracias, alcalde. Nuevamente nos está yendo muy bien aquí. Estaba viendo los números actualizados entre las 5 áreas metropolitanas mayores de Texas y nos continúa yendo mejor que cualquier lado en el estado. Tenemos 1.01 por miles de los casos que están positivos. Inclusive Austin, el condado de Travis, que es más chico que nosotros, está más alto que nosotros, a 1.8. En Houston está completamente elevado, junto con Dallas y Tarrant County. Felicidades nuevamente a todos los ciudadanos que han sido cuidadosos para no propagar este virus. Los desarrollos en cuanto a SINS, hay 180 desarrollos, pero 8 ya están en pruebas, con pruebas clínicas, y esperemos que para final del año tengan una para poder manejar esto y tener varios millones de vacunas listas para final de año. Estamos cruzando los dedos para esperar que eso suceda. Escuché los comentarios del gobernador el día de hoy y tengo una copia, el alcalde también tiene una copia de lo que redactó él. Es algo complicado, de hecho nos tomó algo de tiempo para interpretarlo. Él dice todos los negocios que van a poder abrir con ciertas restricciones en cuanto a algunos de ellos, y estaba yo tratando de averiguar de qué es lo que no está abierto, y básicamente son los parques de diversiones, parques acuáticos, splash towns. Todo lo demás está abierto de alguna manera. Yo creo, puesto que nos ha ido muy bien aquí, mejor que en cualquier otra área metropolitana, vamos a poder manejar esto. Creo que vamos a seguir continuando usando el sentido común, usando la mascarilla, lavándose las manos, distanciamiento. Estuve en un restaurante en la I-10, el restaurante de Johnny Hernández, y era un restaurante de patio. Habían como 10 mesas, todo el mundo estaba haciendo lo correcto. Estamos yendo en dirección correcta. En Grayson Street a la mediodía, lo mismo ahí. Si todos los negocios lo hicieran así de correcto, creo que estaríamos bien. Gracias, juez. Quiero señalar también
y sobre todo a los propietarios de negocios a la sitio web greaterstrongersafer.sa.com. Son las recomendaciones que establecimos por el equipo de transición económica que representa la diversidad de los sectores y comercios en la comunidad y nos señala en las direcciones de las mejores prácticas cómo podemos abrir las actividades, disfrutarlas de una manera segura y continuar una marcha lenta pero segura para reforzar nuestra economía también. Gracias por todo lo que están haciendo en la comunidad para mantener la guía de los profesionales de salud pública según continuamos salvando vidas y poder arrancar nuevamente la economía. Como siempre, lo más reciente en COVID-19 pueden ir al sitio internet covid19.sanantonio.gov o pueden textear el COSAGOV al 55000 por las actualizaciones más recientes. En este momento la doctora Bircher y el juez y yo estamos listos para preguntas. Oímos el juez sobre el plan de reapertura del gobernador. Van a abrir los bares el viernes, todas las guarderías hoy. ¿Cuál es su opinión, dada toda la información que recibió del equipo de transición de salud, del equipo de transición económica? ¿Cree usted que esto está ocurriendo a una velocidad cómoda para San Antonio? Bueno, nosotros estamos en una posición bastante buena aquí en San Antonio, según el equipo de transición económica de salud, las condiciones articuladas en cuanto a la capacidad de tratar en hospitales, aislar, probar, evaluar, tratar, aislar y todas las infecciones que puedan ocurrir en nuestra comunidad conforme empiezan a abrir los negocios, estamos en una posición bastante sólida. Ahora, en cuanto al efecto de las aperturas, pues va a haber más interacciones físicas, más potencial de infección del virus y nos requiere hacer dos cosas, según mi opinión. Uno, ser conscientes de las recomendaciones de salud pública. Si usted tiene un negocio, usted es un cliente o miembro de la comunidad que quiere seguir viendo nuestra comunidad que regrese a la vida nuevamente, asegúrese de conocer las recomendaciones de salud, asegúrese de usar un tapabocas si está a 6 pies de distancia de una persona que no sea de su familia. Eso es incluso mucho más importante para que lo conozcamos y lo sigamos. La segunda parte es asegurarnos que al empezar a abrir, que observemos la información, que estemos vigilantes y que sigamos viendo la información que va en la dirección correcta. Y si vemos que algo no va en la dirección correcta, estamos dispuestos a decir, bueno, paremos un poquito y hacerlo de la manera correcta. Nadie quiere ir hacia atrás en cuanto a restricciones y el tipo de cosas que hemos pasado las últimas 6 semanas. Así que hagamos el compromiso de marchar hacia adelante de manera correcta, de manera saludable. San Antonio tiene la habilidad de volver a cerrar si es necesario. El gobernador no le dio autorización al paso por el incremento de casos y ¿usted cree que el gobernador le dé esa latitud a la ciudad? Número uno, vamos a observar la información. Y creo que es en el interés, el mejor interés de todos, que no únicamente San Antonio, sino todas las comunidades del estado puedan contener cualquier brote adicional que ocurra. Ahora bien, si hay un conflicto entre las recomendaciones de los expertos de salud y cómo contenerlo y lo que nos pide el Estado, es un puente que no hemos cruzado todavía. Esperamos que no haya un conflicto si llegamos a ese momento. Pero significa que vamos a tener que colaborar, ser vigilantes de las estadísticas y tener una comunicación abierta con los socios estatales y de gobierno. Bueno, en caso de que haya brotes en ciertos lugares, como la empacadora de carne de Amarillo, por eso designaron ese sitio. Lo que pasó en El Paso, no tenían suficiente capacidad de hospitales. Entonces ellos están enfrentando a varios problemas. Si algo ocurriera aquí que fuera en la dirección incorrecta, pues tendríamos que trabajar con él para tratar de ver de qué manera manejar la situación. ¿Cree usted que él es razonable en cuanto al ritmo de apertura y al tipo de negocios que está permitiendo abrir? Nuevamente, esa es una pregunta que no tenemos información para contestar. Y ese es el reto al empezar a aflojar las restricciones bajo las que hemos estado, porque no sabremos el efecto de todas las decisiones hasta 2 o 3 semanas después. Lo que tenemos que ver es nuestro propio progreso, nuestros indicadores de advertencia y si van en la dirección correcta, la tendencia correcta. Entonces hay que tener
precaución, pasos precavidos para analizar los datos y, por supuesto, para todos nosotros, vecinos, dueños de negocios, todos ser pues respetuosos de las recomendaciones de salud, el distanciamiento social, usar tapabocas y las mejores prácticas que ha establecido el equipo de transición económico para abrir las operaciones con seguridad. Es importante ver lo que está ocurriendo con la comunidad de negocios. Aunque dimos una orden en marzo 23 y el gobernador también emitió una orden de emergencia, tenemos varios negocios esenciales que han estado abiertos. La gran mayoría de nuestra economía sigue operando en términos de los negocios que han podido operar, pero tenían muchas precauciones en cómo establecer sus recomendaciones. El alcalde y yo hablamos con varios directores de empresas y ellos han hecho todo correcto, así que aprendimos de lo que ellos estaban haciendo. Hay una diferencia de 3 semanas entre lo que hizo el gobernador hace 3 semanas. Hemos podido nosotros seguir las recomendaciones. Ahora tenemos que asegurarnos, como indicó el alcalde de Nirenberg, no bajar la guardia, sino estar vigilantes, seguir adelante. Y si lo hacemos de la manera correcta, tendremos éxito. Doctora Bridger, quería preguntarle, en la conferencia de prensa hoy el gobernador Abbott habló un poco sobre los índices de positividad que iban hacia abajo y también capacidad de hospitalización que va subiendo y a capacidad en los hospitales. Sé que el equipo de transición de salud ha hablado de indicadores. ¿Estos dos indicadores son suficientes para decirnos que podemos avanzar en la fase 2 para todo el estado? ¿Cuál es su opinión en cuanto a estos números? Esos dos son dos de 4 de los indicadores de progreso. Estamos monitoreando 2 de ellos y esos 2, como dijo el alcalde, van en la tendencia en dirección correcta y los otros 2 que estamos monitoreando también llevan una tendencia en dirección correcta. Tenemos un declive consistente de los casos nuevos en un periodo de 2 semanas. Podríamos checar esa casilla. Y tenemos la capacidad para hacer pruebas hasta 3,000 personas por día, como dijo el alcalde. Ahora tenemos la capacidad de hacer 3,000 pruebas por día. También podemos checar esa casilla como que ya lo podemos hacer. Ellos tienen la mitad de lo que estamos viendo, pero cuando vemos a los 4 indicadores de progreso que tenemos, todos están en verde, todos están en buenas condiciones. ¿Cómo la ciudad llegó a 3,000 tan rápidamente? La semana pasada estábamos en 1,600 en capacidad de pruebas. La ciudad estaba esperando a llevar a los 3,000, pero hasta junio. ¿Cómo es que llegó eso tan rápidamente? Pudimos expandir un contrato existente que teníamos con el laboratorio CPL en Austin. Pudimos ir de 400 al día a 1,000 pruebas por día. Ese fue un gran brinco y después estamos viendo más laboratorios privados para expandir la capacidad para hacer las pruebas. Es una combinación de pública y privada que nos llegó a esa marca de 3,000 por día. ¿Algún equipo profesional de deportes se ha contactado con San Antonio para jugar o practicar aquí, puesto que ya estamos abiertos para los deportes profesionales? Bueno, como ustedes saben, Bobby Pérez de San Antonio Spurs era parte del equipo de transición económica y ese es el único equipo que se ha comunicado con nosotros, que yo sepa. Yo tuve la oportunidad de hablar con 300 empleados de los Spurs y están hablando NBA, como las ligas mayores de béisbol, están hablando para jugar un juego, suponiendo que los jugadores estén de acuerdo, pero es lo que se está haciendo el gobernador. En cuanto a los deportes profesionales, dicen que se pueden reunir, pueden jugar, pero no con audiencia, no con público en el sitio. Doctora Bridger, ¿nos puede hablar sobre lo que MetroHealth cree que la tasa de positividad sea ahora que estamos a 3,000 pruebas por día? Estamos viendo la tasa de positividad como las pruebas de que regresan 92 a 93 negativos. Ahora estamos llegando a 3,000 pruebas al día. ¿Anticipa usted que eso cambie? Bueno, cuando vemos un par de cosas diferentes, antes de contestar esa pregunta, Joey, primero es que estamos intencionalmente incrementando la capacidad de pruebas de lo que consideramos áreas de alto riesgo. Cuando vemos los asilos, las cárceles, por ejemplo,
esperamos ver una tasa alta de positividad en entornos congregados. El incrementar las pruebas en entornos congregados, pero también incrementar las pruebas en los individuos asintomáticos y la población en general. Yo creo que vamos a empezar a hablar sobre la positividad en esos dos tipos de categorías. Cuando hablamos solo del público en general, creo que tienes razón. Vamos a continuar viendo ese número que vaya a la baja, porque vamos a seguir haciendo más y más. Creo que en un entorno congregado, la razón por la cual estamos atacando las pruebas ahí es porque sabemos que las pruebas anteriores indicaron que hay altas tasas de positividad en entornos de congregación. Esos quizá continúen siendo alta positividad. Pero la otra cosa que hay que recordar es que una de las razones por la cual rastreamos ese porcentaje de positividad es porque si vamos de 2 meses con una tasa de positividad entre la población general de 5% o menos, y si de repente empezamos a ver que se sube, ese es uno de los indicadores de alerta que podemos rastrear y empezamos a ver que podemos tener esa segunda ola de la cual todo el mundo habla. Ahora que estamos en 3,000 pruebas por día, eso no es solo, es una combinación de entornos congregados y del público, ¿verdad? Bueno, vamos a aclarar eso. Esa es la capacidad. Nosotros podemos, si necesitamos, hacer pruebas de a 3,000 personas por día. No estamos haciendo pruebas de 3,000 personas al día. No tenemos actualmente esa demanda. Estamos proporcionando cada vez mayor acceso, tanto públicamente y privadamente, para las pruebas, pero el número más alto que he visto en un solo día sigue siendo 1,500 por día. Hay que aclarar entre la capacidad contra el uso real. Me dicen que es el promedio, 1,500 es el promedio más o menos. Sí. Tenemos una pregunta de texto para TV. Bajo la nueva regla del gobernador o lineamiento, ¿cuál es la regla sobre las reuniones públicas y privadas? ¿Se puede congregar con algún amigo fuera de mi casa, siempre y cuando tengamos 10 pies de distancia o menos? La orden del gobernador establece el mismo trabajo que hemos establecido durante un mes, que significa que reuniones públicas, a menos que sean parte de un servicio cubierto o negocio esencial, como se le llamaba antes, deben minimizarse. De hecho, el lenguaje completo es deben minimizarse. Entonces, si no participan en una actividad esencial o servicio cubierto de acuerdo a las órdenes del gobernador, no debe ocurrir. Otra de Erika. Las órdenes del gobernador permiten que comiencen los deportes electrónicos. ¿Qué tipo de trabajos deben hacer los padres de familia para prepararse antes de un juego? El lenguaje de la orden del gobernador es que las prácticas pueden comenzar ahora, pero los partidos no van a comenzar sino hasta junio. Hay un poquito de confusión en cuanto a las actividades de deportes para los jóvenes. Lo que parece ser el caso en la orden del gobernador es que si usted es miembro de la familia, padre de familia, parte del equipo, pueden continuar, pero no están abiertos al público en general todavía. Tenemos una pregunta para la doctora Bridger. ¿Ha habido confirmación del Departamento de Servicios de Salud de Texas que el número total de pruebas de COVID-19 en Texas listado en el sitio del estado incluye tanto pruebas virales como de anticuerpos? Y también en la página de Metro Health, ¿están incluyendo las pruebas de anticuerpos? No. Usted ha dicho la semana pasada que ha estado esperando las acciones del gobernador el día de hoy para decidir si iba a continuar el moratorio del condado de desalojos, de embargos y también las reglas en abuso de precios. Ya que ha visto la orden del gobernador, ¿cuál es su decisión? Bueno, el abuso de precios sigue establecido respecto a los desalojos. Nuestro tribunal, el Tribunal Supremo lo cortó esta semana, pero la Corte o los tribunales locales del Juez de la Paz están cerrados hasta el 1 de junio. Le hemos pedido a los jueces
que la recomendación es que trabajen con la persona que va retrasada en el pago de la renta para darles tiempo para establecer un plan de pagos de la renta con el dueño de la casa, del apartamento, y la persona que va atrasada en la renta. Y creo que lo harán. Tenemos una buena relación de trabajo con todos los jueces de la paz, pero creo que estamos un poco limitados en cuanto a lo que la Corte Suprema hizo. Ahora, vamos a seguir previniendo los embargos hasta junio. Esto continúa hasta el 14 de julio, creo. Estos son embargos por falta de pago del impuesto predial, correcto. El otro tipo de embargos por los bancos o instituciones financieras, creo que el 80% están respaldados por fondos del gobierno, así que no pueden embargar en la mayoría de estas propiedades. Doctora Bridger, se permite abrir todas las guarderías a partir de hoy y no hubo ninguna estipulación que yo haya visto de límites de ocupación, de usar tapabocas. Los niños son una población diferente que la población de riesgo mayor para evitar contacto con ellos. ¿Hay algún reto único con la operación de una guardería durante la pandemia? Sí, tiene razón. Los niños parecen estar en un grupo que tiene menos síntomas asociados con COVID-19, pero lo que nos preocupa es que ellos regresan a casa donde está su abuelita, el abuelito, y pueden enfermar a la abuelita y al abuelito. Asegurarnos de que todos los centros de guardería o de cuidado de niños hagan todo lo posible para disminuir el riesgo de infección sigue siendo críticamente importante para el resto de la comunidad, para asegurarnos de que los niños en estos centros no traigan COVID-19 a casa a sus papás y a los abuelos. Entonces, sí, todavía, pues yo recomiendo el distanciamiento social en lo posible, el uso de tapabocas en lo posible y el lavado de manos tan frecuente como sea posible también. Juez, mañana el comisionado va a escuchar al administrador sobre los fondos de la ley CARES, al igual que otros programas de préstamos. El Tribunal de Comisionados, ¿nos puede hablar usted, decir algo al respecto? Bueno, cuando sea el cobro del impuesto de ocupación hotelera, pues ha bajado muchísimo. Creo que estábamos recuperando como 3,5 millones al mes, ahora creo que va a bajar como 1,5 millones. Entonces ha habido una disminución bastante severa en el impuesto que pagan los hoteles, moteles y renta de autos. Creo que tenemos unas reservas de 5 años, vamos a estar en buen estado para manejar la situación, pero hablaremos del programa que estamos haciendo con el fondo LIFT, sobre el hecho de que si es un programa de préstamo o va a ser un subsidio y cuáles son las restricciones y qué podemos hacer con los fondos de COVID-19. Sí, vamos a hablar de eso también. Gracias a todos.